Muy buen día a tothom. Muy buenos días. Mi nombre es Iván Baqué, soy director del área de promoción, expansión y marketing y miembro del consejo de dirección de Fincas Forcadell. En primer lugar, queremos agradecer a todos los presentes su asistencia hoy aquí y el interés demostrado en lo que vamos a explicar-les. Moltes gràcies a tothom per ser aquí avui. Els que hem participat en l'organització d'aquesta conferència estem molt agraïts i molt contents de la resposta a la convocatòria enviada, perquè en cap moment esperàvem una resposta tan gran i tan important. Esperem i desitgem que el que els explicarem a continuació sigui del seu màxim interés. Dicho esto, y en deferencia a nuestros socios y amigos de Sevilla y a los clientes más lejanos que han hecho el esfuerzo de estar hoy aquí, seguiremos con la conferencia en castellano. A nuestro ponente principal, el señor Gonzalo Bernardos, le acompañan hoy Antonio López Doñague, director del área de mobiliaria de empresa, y el señor Joan Manuel Canalejo, director del área de comercialización residencial. Cedemos la palabra al señor Antonio López, que con la brevedad que le caracteriza nos resumirá sus actividades y recientes experiencias en la intermediación inmobiliaria para empresas y profesionales. Buenos días y gracias a todo el mundo por asistir. Dirijo el área de Forcadell Inmobiliaria de Empresa, el cual está compuesta por 5 departamentos. Yo, antes de empezar a describir un poquito cuáles serían estos departamentos, en estos últimos años, dada la crisis que ha habido, hemos notado pues que se nos han acercado a nosotros nuevos clientes que por la idiosincrasia del mercado tenían otras agencias con las cuales trabajaban, y estas agencias en algunos casos pues han tenido que cerrar puertas, en otros no daban expectativas a sus necesidades y se han podido acercar a nosotros. Eso ha sido muy grato porque han podido conocer un poquito más nuestra compañía. No obstante, lo que sí me he dado cuenta en este último periodo es que muchos de los clientes que están aquí conocen a Forcadell muchas veces simplemente por el sector de actividad con el cual colaboran y no conocen la globalidad de los servicios de Forcadell. Básicamente y muy rápidamente le pasaremos a describir un poco cuáles son todos estos servicios para que puedan conocer un poquito más a fondo la compañía. El área que dirijo compone un departamento industrial que en los últimos años se ha caracterizado por ser líder en el mercado. Tienen que tener en cuenta que el año pasado, en 2013, el departamento industrial de Forcadell cerró por encima de los 100.000 metros comercializados, situándose claramente líder en el sector, a diferencia de los competidores que tenemos por detrás, que están aproximadamente en superficies de 50 y 70.000 metros. Es un departamento que tiene dos sectores de actividad, el que es propiamente industrial y el que es logístico. La logística sí que hemos podido llevar a cabo, que ha tenido un crecimiento, un mantenimiento dentro del mercado y ha permitido tener un cierto auge. El sector industrial sí que es cierto que ha sido estos últimos años el más afectado por la crisis y el que más ha notado esta situación. Posteriormente tenemos el departamento de oficinas, que es un departamento que se ha ido posicionando estos años, que ha tenido la capacidad de poder entrar con nuevos clientes y nuevos desarrollos. Es un departamento que ya el año pasado logró cerrar por encima de los 12.000 metros y que este primer trimestre ya está en más de 6.000 metros comercializados, con lo cual quiere decir que el mercado está teniendo un crecimiento y unas expectativas positivas, ¿no? Luego compone un departamento de retail, que es un departamento que quizá es uno de los más jóvenes, pero que no por ello está teniendo mayor tirada. Es un departamento que ya el año pasado cerró más de 80 operaciones, quiero decir, es un volumen importante. Es un departamento que está centrado tanto en primeras líneas como en áreas secundarias. Forcadell, una de las características que tiene en todos sus segmentos de actividad es que no discrimina ninguno de los sectores, trabaja desde las superficies pequeñas a las grandes. Por último, hay un departamento que es el de inversión, que quizá es el que también estos últimos años ha estado más estanco. Es un departamento el cual ya desde el año pasado notó un incremento de la inversión extranjera notable y que participó en más de 30 operaciones, de las cuales 15 de ellas fueron edificios de la ciudad de Barcelona. Es cierto que quizá la inversión nacional es la que había estado más a la expectativa de cómo se iban a producir los cambios y cuál era el momento más óptimo de comprar, y dada el volumen de inversión extranjera que se ha ido situando en el mercado, se han reactivado un poquito en este último periodo, ¿no? Por último, y me gustaría destacar también un departamento que creo que es importante y que no todo el mundo conoce, que es el departamento de grandes cuentas y fondos de inversión, que es un departamento que actualmente en la actualidad está gestionando más de 10.000 entidades. Es un departamento que se caracteriza un poquito por los volúmenes de gestión que lleva y la deslocalización de las mismas. Sobre todo está diseñado para trabajar
a medida de las necesidades de los clientes, ya sean family office o entidades financieras o grandes grupos de inversión. A partir de aquí, y para no robar más tiempo, hay dos departamentos dentro de la compañía, que sería el departamento de obras, un departamento que acompaña a cada uno de los que he mencionado anteriormente en la gestión del día a día, ayuda en el cierre de operaciones y facilita a nuestros clientes la posibilidad de solucionar las necesidades, tanto sea de licencias de actividades, obras, mantenimientos de edificios, etcétera. A partir de aquí, y aparte de lo que dirá el profesor Bernardos, que seguramente será positivo, yo lo que agradecería es una cosa, que tomáramos la euforia con una cierta cautela. No vaya a ser que a partir de esta conferencia ustedes vayan a incrementar los precios de los inmuebles de manera notable y eso sea un prejuicio de cara a nuestro funcionamiento. A partir de aquí les presento a Joan Manuel Canalejo, que les hablará de la parte residencial. Bon dia a tothom, buenos días. En primer lugar, quiero agradecerles a todos la presencia y asistencia de este acto. Como me ha presentado Toni, yo soy el responsable del área de comercialización de viviendas en Forcadell y les voy a hacer una breve exposición de la situación del mercado residencial en Barcelona, a la vez también de qué posición tiene Forcadell en el sector. Este área residencial la componen básicamente dos departamentos, departamento de ventas y departamento de alquileres. Este último, por poner un ejemplo, en los últimos años viene comercializando entre 800 y 1000 pisos o viviendas anuales en alquiler. Por dar otra cifra, también es importante tener en cuenta que el global del área residencial durante estos 50 años o 55 años que lleva residencial en el mercado, se han comercializado más de 40.000 viviendas en Barcelona y en lo que es su área de influencia. Muchos de estos clientes provienen del departamento de gestión y administración de alquileres. Este departamento es un departamento que está muy consolidado en la empresa. Es un departamento que gestiona y administra una importante cartera de patrimonialistas y de family office. Estamos hablando de supera las 3.000 entidades. En estos casos, cuando una vivienda o un inmueble, también puede ser perfectamente un local o una oficina, quedan desocupadas, se pasan al departamento de comercialización de alquileres y este pone toda la maquinaria para conseguir una rápida y óptima comercialización del producto, del piso en sí. Esto indica que estos dos departamentos están muy interrelacionados y se retroalimentan, de manera que conseguimos a nuestros clientes darles una gran ventaja competitiva y un gran valor añadido. En referencia al mercado de ventas, aquí hay que recalcar algo que todos sabemos, que durante estos últimos años y en particular desde el 2007, pues se ha vivido una situación de constricción importante, al igual que ha habido serias dificultades para cerrar operaciones, como todos sabemos. Pero también es cierto de que hay algunos indicadores, algunos síntomas, quizás todavía tímidos, como por ejemplo la estabilidad con una tendencia alcista de las rentas, que parece o señala un poco el final de esta situación que hemos tenido hasta ahora, como ahora nos profundizará el profesor Bernardos. El mercado en estos momentos consideramos que está preparado y a la espera de que las entidades bancarias vuelvan a abrir el grifo a los créditos y en particular al crédito hipotecario. Otro dato a tener en cuenta que se constata es el aumento de la demanda extranjera, principalmente procedente de países de Rusia, China y países del centro de Europa. También quiero hacer un poco de referencia a un actor importante en el sector inmobiliario, que ha sido siempre la promoción de obra nueva. Sabemos que este actor, como digo, en los últimos años, y en particular, volvemos a decir la cifra del 2007, es como si las máquinas se hubieran parado, se hubieran desenchufado y prácticamente han estado sin actividad. Sin embargo, sí que hay una demanda latente en cuanto a pisos de obra nueva, principalmente en la ciudad de Barcelona, ¿no? Estamos convencidos de que a medida de que la situación vaya mejorando, esta demanda latente, insisto, irá en aumento.
En este sentido, Forcadell dispone de un excelente posicionamiento en el sector residencial y en el mercado de Barcelona en particular, y sobre todo con la voluntad de seguir ocupando una posición de referencia, como vamos siendo, y una situación de liderazgo en cuanto el mercado empiece a repuntar, cosa que ahora nos desarrollará Gonzalo Bernardos. Yo, por mi parte, darle las gracias por la atención prestada y, en todo caso, citarles a que luego, después de la intervención del señor Bernardos, si tiene alguna pregunta, alguna cuestión, quedo a su disposición. Muchas gracias. Gracias, Joan Manuel. En Fincas Forcadell contamos con un equipo de cerca de 150 profesionales del sector inmobiliario, especializados según su ámbito de actuación en intermediación inmobiliaria, administración de fincas y comunidades, gestión de patrimonios, consultoría, dirección de proyectos y derecho inmobiliario, entre otras actividades. Desde hace más de 20 años, muchos de estos profesionales participan activamente en la elaboración de un informe de mercado donde Forcadell refleja la situación del mercado inmobiliario a partir de nuestros propios datos, experiencias y participaciones en el sector. En este acto presentamos y hacemos entrega de nuestro último informe de mercado, con las conclusiones sobre el estado actual del sector y nuestra visión de futuro para el mismo. Son varios los indicios, tal y como explicará a continuación el señor Bernardos, que nos indican que el mercado inmobiliario ha dejado atrás ya sus momentos más difíciles. Hace aproximadamente unos 8 años, en un acto parecido a este, durante nuestra presentación de informe inmobiliario, dimos una noticia que en un primer momento fue recibida con incredulidad y escepticismo. Anunciábamos que el sector inmobiliario estaba a punto de entrar en una difícil situación que acabaría con la bonanza y seguramente con los excesos que se habían vivido hasta ese momento. En aquel entonces fueron muchos los que cuestionaron la validez de dicha afirmación, en un momento en que todos disfrutábamos de un sector que había experimentado unos incrementos extraordinarios los años anteriores. Los medios de comunicación se hicieron eco de lo comentado en dicha conferencia y fueron muchos los titulares que aparecieron al respecto. Uno de los titulares más destacados surgió a partir de un comentario del señor Bernardos cuando éste dijo: "La fiesta se acabó". Han pasado algunos años ya de esa conferencia y en Forcadell, consecuentes con el mensaje lanzado, hicimos lo que se hace cuando se acaba una fiesta. Recogimos la mesa, limpiamos los platos, algunos se nos rompió, pero podemos decir que salvamos la mayoría de la vajilla. Y seguimos trabajando día a día hasta el día de hoy.